Tengo el honor de presentar a Juan Carlos Domínguez Nafría. Es catedrático de Derecho por la Universidad San Pablo CEU, es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, España, y ha sido rector de la Universidad San Pablo CEU. También ha sido secretario general de la misma y dentro de múltiples ocupaciones, cuestiones que ha realizado, es teniente coronel del Cuerpo de Intervención. Puedo deciros que se trata de un verdadero experto en materias relacionadas con el emperador Carlos V. Tiene la palabra Juan Carlos Domínguez. Y comienzo con ello la lectura. Carlos V y la libertad de los indios. El lugar en el que nos encontramos, Huacos de Yuste, tiene un enorme significado para la historia de España y también para la historia universal. Una historia que muchas veces, como es el caso de la que voy a hablarles esta tarde, debe instalarse en el terreno de los hechos acontecidos, evidentemente, pero también de lo trascendente. En este sentido, sin duda, el emperador Carlos fue el hombre más poderoso de su tiempo. Sin embargo, dejó el poder para venir aquí, al monasterio de Yuste, en realidad el rincón más humilde de todos sus dominios. Y lo hizo para ponerse en claro consigo mismo antes de rendir cuentas a su único Señor. Lo que significa que él era un hombre de fe, sin la cual no creo que pueda entenderse ni su vida personal ni su obra política. Esto se percibe también, por ejemplo, en la concepción providencialista que tenía de su dominio sobre las Indias y sobre quienes las habitaban, algo que siempre consideró una responsabilidad que Dios le había encomendado. Es cierto que motivaciones tan elevadas tuvieron que convivir con ambiciones terrenales, violencias y acciones miserables, pero ello no nos permite concluir que los monarcas españoles se guiaran solo por el interés material y la razón de Estado, pues su objetivo era necesariamente hacer el bien sobre la tierra, por la sencilla razón de que en ello les iba la salvación eterna de su propia alma, en la que indudablemente creían. Este fue el caso, al menos a mi juicio, del emperador Carlos V, cuya obra americana estuvo muy determinada por la precedente de sus abuelos, los reyes católicos, en el contexto de una política de reconocimiento de la dignidad del hombre inspirada en el Evangelio. De ahí al jus prime noctis, y que cada uno entienda lo que quiera por el jus prime noctis. No es que fueran unos sátiros los señores catalanes, sino sencillamente que con ese derecho, que no estaba legalmente reconocido, era por costumbre, estaban diciendo que tenían incluso derecho a la honra de las chicas que se casaran con los payeses en la noche de bodas. Hasta eso llegaban. En Aragón, el señor podía matar a quien quisiera, sin tener por qué explicar en absoluto la razón por la que mataba efectivamente a aquel que estaba bajo su jurisdicción. Eso lo habían reconocido las Cortes de Aragón. ¿Saben cuándo desaparece ese derecho en la historia del derecho español? Con el decreto de nueva planta de Felipe V de 1707. Este ius maltratandi, o estos malos usos de Cataluña, fueron eliminados, al menos legalmente, por los reyes católicos. Bien, por ello, si esta era la situación de muchos españoles cristianos de la península, la de los indios paganos, en principio, tampoco podía ser mucho mejor. En todo caso, el estatuto político de las Indias españolas era el de su unión permanente con la corona de Castilla. Ello significa que las Indias no fueron colonias de España, sino España misma.
De hecho, la palabra colonia no se utilizará hasta el siglo XVIII y por influencia francesa, y no se empleaba en las leyes ni en la administración de la monarquía española.